el objetivo de esta presentación mía es provocar un poco la reflexión con respecto a lo complejo que es este reto de pensar el futuro. Es un tema que discutimos mucho en el Consejo Nacional de Educación porque, por un lado, tenemos toda una trayectoria, una historia, una cultura, tendencias que vienen del pasado, problemas, posibilidades que se han ido construyendo con el esfuerzo de todos los peruanos en el pasado. Y por otro lado tenemos un futuro que nadie tiene idea de cómo va a ser y aún así tenemos que plantear algunas rutas que nos ayuden a llegar en las mejores condiciones posibles a ese futuro. Y cuando hablamos de educación para toda la vida, estamos hablando de personas que en distintos momentos de su vida van a tener que tener los recursos de personalidad, de habilidades, de capacidades cognitivas que les permitan lidiar con esos retos que hoy día todavía no sabemos cuáles van a ser y ser personas que puedan tener la posibilidad de progresar, de ser felices, de tener una buena vida. Y entonces, este es el esfuerzo que queremos compartir con ustedes. Cómo a partir de nuestra realidad podemos nosotros imaginar un futuro realista, accesible, pero digamos que nos permita dar saltos para adelante y no quedarnos siempre atrapados en las realidades del pasado o del presente. Yo quiero solamente hacer un ejercicio con ustedes para ubicarlos en la complejidad de esta tarea. Imagínense ustedes que están en el año 2002, 2001, 2002, que es cuando el Consejo Nacional de Educación tenía que hacer su PEN al 2021, que empezó un poco más tarde, pero digamos la conformación del Consejo con ese objetivo empezó antes. Y yo estuve tratando de anotar algunas cosas que ni se nos pasaban por la cabeza cuando nos reuníamos para diseñar este PEN. Voy a mencionar algunas nada más, seguramente hay muchas más. En el 2002 no había, obviamente, el escándalo de Odebrecht, Lavajato, con todas las implicancias que esto tiene con respecto a la corrupción, la conciencia de la gente respecto a la corrupción y aparte del expresidente Fujimori, que todavía estaba en Japón, pero después regresó y está preso, pues todos los siguientes presidentes también presos, o acusados, o perseguidos, o muertos, o presos, pero toda este imaginario de quiénes son nuestros gobernantes era muy distinto, obviamente, en el 2002 de lo que es ahora, donde inclusive no faltan los que dicen váyanse todos y empecemos de nuevo. El tema de los celulares se han masificado a partir de 2007. O sea, en el 2002, 2003 no había celulares, o habían, digamos, unos ladrillos pesados que tenían corto alcance. Las tablets se desarrollaron en el 2010. Y entonces todos los temas vinculados al mundo digital que hoy en día invaden nuestra vida como personas y a nuestros hijos no estaban presentes en el imaginario siquiera de muchos de los que en ese momento tenían que plantearle un proyecto educativo nacional al país. El tema de salud mental, las tendencias al suicidio, a las enfermedades mentales, la angustia, la ansiedad, la depresión como un síntoma de los tiempos, era una cosa más bien asunto de los psicólogos, una cosa media privada. Hoy en día la salud mental, el bienestar socioemocional es un tema absolutamente omnipresente en todas las edades, ¿no es cierto? En el año 2002 recién se había producido
el golpe de Chávez, era un año en el que recién estaba, digamos, Putin tomando el poder en Rusia, no estaba muy claro si iba a seguir o no la relación con Estados Unidos. Estados Unidos, en su actual conflicto con China y toda esta guerra comercial y demás, es una cosa que nadie imaginaba en el año 2001, 2002, 2003. Todo el tema los migrantes. Quilla nos habló de una cantidad de migrantes que han venido a Lima, cuando normalmente los peruanos tendían a irse del Perú. Pero resulta que no solamente que no se van tanto, sino que vienen venezolanos, argentinos, chilenos, colombianos y cada vez más, inclusive norteamericanos. Y entonces toda esta conversión de nuestras urbes en urbes internacionales y no solamente interculturales en el sentido tradicional de los grupos que interactúan al interior de un país, sino también con extranjeros y toda la capacidad además que ocupan de nuestras escuelas y institutos. Las FARC, ¿quién iba a pensar que iban a quedar desactivadas recientemente, ¿no es cierto? El tema del calentamiento global, que ha adquirido una preponderancia enorme en estos tiempos. El 11 de septiembre del 2003, ¿no? Y todo el nuevo desarrollo de los temas de seguridad. Antes uno podía tomar, pues en Estados Unidos, un aeropuerto 15 minutos antes, subía al avión, iba al aeropuerto y se acabó la historia. Hoy en día hay que estar 3 horas antes porque con la cantidad de chequeos y además con las drogas que se convierten en un elemento tan crucial en el mundo delincuencial y las cárceles llenas de gente que vende, que trafica, que en fin. Todo el tema de la ideología de género, en ese momento un tema que estaba medio ausente, no existían movimientos como este de Con mis hijos no te metas y otros que tenían visiones particulares que querían impactar en el currículo nacional. Y bueno, todos estos temas del conga no va y las bambas no va y tía María no va y demás, en un país tradicionalmente minero y muy, digamos, muy complaciente, digamos, con las instalaciones de las industrias mineras y petroleras en el Perú y que ahora tienen los problemas que ustedes conocen. Entonces, imagínense ustedes diseñar un proyecto educativo nacional en ese contexto y tratar de imaginar además el futuro del Perú. Recién salíamos del onceño de Fujimori, ningún sector tenía un plan de desarrollo, ni siquiera sectorial. Había que imaginar, bueno, cómo se van a desarrollar los sectores en el Perú. Y había que construir un PEN, había que diseñar un PEN. Entonces hicimos un esfuerzo enorme por hacer una especie de articulación entre lo que conocíamos del Perú, lo que veíamos en el mundo, lo que imaginábamos como una posibilidad y plantear un proyecto educativo nacional. Obviamente con una serie de virtudes, porque marcaba, digamos, una serie de acentos que son estructuralmente relevantes para la educación, pero también con una serie de limitaciones, dificultades, omisiones que tenían que ver con la forma como se construía el PEN. Frente a eso, tenemos ahora la vocación de estudiar mejor la realidad nacional, el futuro, hacer consultas, viajar por el país, recoger opiniones, hacer eventos como este, días de reflexión, para tratar de conseguir la mayor cantidad de pareceres, opiniones, puntos de vista, tendencias, necesidades, y no solo del sector educación, sino de todos los sectores que con sus actividades y sus saberes contribuyen o interactúan con la educación. Y ahora tenemos el reto de proponer un PEN que nuevamente tiene que enfrentar un escenario incierto para los próximos 15 años. Solamente les voy a dar unas pinceladas para que vean lo complejo que es este asunto de imaginar el desarrollo futuro y decir, bueno, ¿y qué hacemos hoy? ¿Cómo hacemos un planteamiento que tenga vigencia en el tiempo a pesar de todos los cambios
inesperados que pueden ocurrir. Estamos viendo, por ejemplo, ya en los últimos años cómo el calentamiento global no solamente está extinguiendo especies, reduciendo la masa glacial, creando mayores problemas de radiación, calentamiento, contaminación, etcétera. Los huracanes, que cada vez son más frecuentes, afectan más al norte que a nosotros, pero también va a llegar eso, como cosas que ocurren y que nos van a ir hackeando cada vez más, ¿no?, con respecto a qué vamos a hacer con el calentamiento global. Todo este nuevo desarrollo de las interfaces entre hombre y máquina, ¿no? Cada vez más y más el hombre y la máquina se integran y cada vez más y más cosas que antes hacían los hombres, ahora las hacen las máquinas, y lo que se espera que hagan las personas con su cabeza, con su mente, con su inteligencia, con su vida social, va cambiando también en función de eso. Hoy en día tenemos más o menos 4 mega empresas que tienen en el mundo mucho más peso que todos los gobiernos y las fronteras existentes. Si ustedes suman la información y capacidad de manipulación que manejan solamente Facebook, Microsoft, Apple y Amazon, tienen toda la información de cada uno de ustedes mejor y más actualizada de lo que ustedes mismos creen, y que los convierten o nos convierten, me incluyo, en consumidores parametrados por lo que estas grandes transnacionales deciden que deben ser nuestros gustos y nuestras formas de vida y nuestras posibilidades. Pero eso también trae retos en términos éticos, culturales, en términos de equidad. Por ejemplo, todo este asunto de la biotecnología, la genética, que va a permitir que uno pueda curar enfermedades antes de nacer en los bebés, usado, digamos, correctamente, pero lo mismo puede ser usado para potenciar la inteligencia de unos que tengan más dinero que otros, como para pagar el tratamiento. La discriminación según el ADN, porque el ADN va a determinar buena parte de sus características físicas, mentales, esperanza de vida, enfermedades, capacidades y demás, y entonces en función de eso van a decidir si conviene darles empleo o no, y si conviene darles un crédito o no, y cuáles son los datos que toma en cuenta la compañía de seguros para ver si les dan o no un seguro y a qué costo y demás, y cómo la policía o cualquier organismo puede detectar a cada uno de ustedes en todo momento, donde quiera que estén, y cómo eso utilizado para fines de chantaje, soborno y demás van a afectar la vida de cada uno, cómo se termina nuestra privacidad. Hoy en día, ¿qué cosa nos queda de privado? Todo lo que ustedes ponen en sus celulares queda registrado en un servidor, aunque lo borren. ¿Usted cree que si lo borran se borra? Basta que lo hayan tecleado para que esté. Y entonces, con el Big Data y las macrocomputadoras que hay hoy en día, está toda la información. Entonces, en ese mundo, ¿qué cosa es privacidad? ¿Qué cosa es el placer? ¿Qué cosa es la ética? ¿Qué cosa es la convivencia democrática? ¿Qué cosa es la equidad? ¿Qué significa que todos tengan lo mismo, igualdad de oportunidades, cuando las oportunidades van a quedar definidas por el ADN de cada uno? Entonces son retos, solamente por mencionar algunos que yo no he inventado, por supuesto, yo estoy mencionando cosas que he leído, pero estamos hablando de hacer un PEN para los próximos 15 años, donde estas y miles más de estas cosas pueden o no ocurrir. ¿Y entonces qué hacemos? Y ese es el nivel de complejidad que hay que enfrentar cuando uno hace un plan de largo plazo. Por supuesto que nos podemos quedar en algunas pilares. Siempre vamos a necesitar, digamos, procurar el bienestar común. Siempre vamos a tratar, en el mundo de la educación, de tener maestros competentes para que asuman estudiantes de todas las edades, porque van a haber estudiantes
hasta el final de los días de la vida de cada uno, que tengan oportunidades de aprender. Vamos a requerir instituciones que acojan, que acompañen, que tengan planes, programas, currículos, es decir, presupuestos, por supuesto, siempre van a haber pilares, ¿no?, que definen una estructura de lo que es el desarrollo de una sociedad en los tiempos previsibles. La pregunta es, ¿qué peso le damos? ¿Cuáles? ¿Cómo priorizamos? ¿Cómo jerarquizamos? ¿Cómo definimos lo principal de lo secundario? Y ese es uno de los retos en los que estamos metidos en el Consejo Nacional. Y yo quisiera mencionar algunos hitos, digamos, que ya son parte de esta visión que queremos poner en consideración de todos ustedes y que tienen que ver con algunas de estas cosas. La primera, que la educación no es algo que tenga que ver ni solamente con instituciones educativas, ni solamente con el sector educación, ni solamente para una edad determinada en la vida. La educación es multisectorial, es multiedades, si quieren, o es a lo largo de toda la vida, y es algo que está en constante proceso de regeneración y de actualización. Y por lo tanto, tenemos que tener una visión de la educación como algo que atraviesa a todos los sectores y todas las edades, y no solamente como algo que está muy focalizado en la escuela o la universidad. En segundo lugar, que el beneficiario de la educación tiene que ser el actor principal de su desarrollo. Es decir, tiene que ser una educación que está pensando que lo más importante no es el currículo, el programa, el maestro, la infraestructura, sino el estudiante, el niño, el joven, el adulto, aquel que gracias a la educación se empodera y puede ejercer sus derechos ciudadanos, sus capacidades productivas y demás. Entonces hay una centralidad en el estudiante, desde que nace hasta que muere, todos somos estudiantes perpetuos, y cómo empoderamos y creamos condiciones y qué responsabilidades asume el Estado para que ese individuo tenga las óptimas condiciones para poder desarrollarse, para poder ser feliz finalmente, ¿no es cierto? Porque también ser feliz es un elemento importante en la vida y en la equidad de las personas. Por otro lado, tenemos el tema de los contextos. Creo que está ya totalmente claro de que uno no puede pretender no solamente asumir que todos los alumnos piensan igual, aprenden igual, estudian lo mismo y que con el mismo método, el mismo sistema, el mismo enfoque van a tener el mismo resultado, porque eso sería negar la diversidad humana. Pero también está claro de que lo que puede funcionar en este colegio puede no funcionar en el de al lado. Y lo que funciona en el cuarto A puede no funcionar en el cuarto B, del mismo colegio con el mismo profesor, porque cada grupo humano tiene un contexto, una vivencia, una experiencia, una manera de cuestionar, de confrontar, de aprender, de recordar, de evocar, de identificarse distinta, y con mayor razón cuando hablamos de cosas mucho más gruesas, como los distritos del Perú, las regiones del Perú, las zonas vulnerables, las zonas más acomodadas, las zonas que tienen acceso logístico, las que no lo tienen, las que tienen empresas, las que no tienen empresas en su cercanía, etcétera, etcétera, etcétera. Las posibilidades flexibles para adecuar lo que son las grandes normas nacionales a los casos específicos, y con eso vamos al tema del respeto a la profesionalidad del educador en el nivel en el que esté y de la autonomía que requiere para poder usar su inteligencia al servicio de los beneficiarios de su acción. Eso el Consejo Nacional de Educación lo tiene bien claro y lo tiene a la vista a la hora de plantear el proyecto educativo nacional. Por otro lado,
no podemos creer que somos los únicos. El Consejo Nacional de Educación es parte de un conglomerado de instituciones, algunas que tienen el encargo del Estado de pensar el futuro, como el CEPLAN o los programas multianuales, otros que lo hacen por razones sectoriales, otros lo hacen por un asunto académico de investigación, pero hay un montón de entidades que están pensando el futuro, están analizando y demás, y el PEN, si queremos que sea realmente un elemento rector, organizador, que marque un norte, debe conseguir sintonizar y ser un referente influyente en todos estos actores, y por lo tanto hay que interactuar con esas entidades también. Por otro lado, en la mañana se dijo algo acertadamente de que la visión de la educación no tiene sentido si no está amarrada con la visión de país, porque la visión de país es la que permite ver nuestra educación es funcional a qué. Es lo mismo, voy a poner un ejemplo burdo, pero solamente para ilustrar. Si nosotros imaginamos que el Perú va a ser una gran potencia en la creación de robots, es lo mismo si Perú se quiere ver a sí mismo como una gran potencia en gastronomía o en turismo. Entonces, si imaginamos qué tipo de proyecto de país tenemos, la educación tiene que interactuar con eso. Tiene que interactuar en el sentido de nutrirse de los saberes de la colectividad, pero aportarle a manera de rueda motora y rueda motriz a la vez, ¿no es cierto? Yo me dejo llevar por lo que ocurre, pero provoco en mi sociedad inputs, propuestas, sugerencias, innovaciones y demás, y eso tiene que ir articulado. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el proyecto de país? Marita se lo preguntaba esta mañana, ¿cuál es ese proyecto de país en relación al cual la educación peruana está pensada como interactuante, ¿no es cierto?, como proveedora además de lo que se llama recursos humanos capaces de llevar a cabo esta visión de país. Por otro lado, teníamos la versión antigua del PEN, de la visión del PEN, que quizás la podemos mostrar, y cómo hemos ido tomando esa, pero modificándola un poquitito. En la visión anterior, está el... no, pasa. Eso ya lo dije, pasen. ¿Hay alguien que está pasando o no? ¿Sí? Pasa. Ya. No, un poco más. Más. Eso. Entonces, lo que habíamos propuesto en el PEN anterior, con todas las limitaciones que mencioné, ¿no es cierto?, era una idea de que todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país, combinando su capital cultural y natural con los avances mundiales. Si ustedes observan esto, ustedes van a ver que hay una especie de recorrido que parte como que de la infancia y la educación básica fundamentalmente hacia arriba. Y si bien es cierto, en ese momento era muy importante enfatizar la infancia, la escuela, y si ustedes ven los 6 grandes ejes del PEN, tienen que ver mucho con los alumnos, con los maestros, con los presupuestos dedicados a igualdad de oportunidades, etcétera, pensando mucho en esta primera etapa de la vida. Creemos que tiene que pensarse más en términos de una educación para toda la vida, pensar que la equidad, la igualdad de oportunidades y demás tiene que expresarse en todo momento de acuerdo a la
edad y las características de cada persona, pero a su vez tenemos que tener bien claro que el Estado debe crear las condiciones para que esto sea posible. Y por eso es que en el nuevo PEN, en la nueva visión, está escrito más bien desde ahí, ¿no es cierto?, que la educación peruana y el Estado como el gran rector, promotor, financiador, etcétera, tiene que crear las condiciones para que toda persona, no importa la edad, no importa la circunstancia, nos desarrollemos como ciudadanos. Aquí se ha puesto énfasis en la palabra ciudadanos, porque creemos que el concepto de ciudadanía, como un concepto asociado a democracia, a equidad, a convivencia armónica entre pares, el respeto a las normas, a la legalidad, a la privacidad, a la seguridad, etcétera, capacidad de realizarnos como colectivo y no solamente como individuos, queda mejor representada con el concepto de ciudadanos, ¿no es cierto?, que convivimos en democracia, obviamente todos apostamos por la vida en democracia. En armonía con el medio ambiente, introducimos el medio ambiente porque el medio ambiente es una variable que, querramos o no, nos va a hackear todo el tiempo y cada vez más. Y si no creamos una conciencia de que eso es así, vamos a estar realmente como disociados de lo que pasa en el mundo. Y seamos capaces de realizar nuestras aspiraciones personales y colectivas. Somos individuos, pero somos parte de grupos. Nuestro bienestar individual, si afecta, perjudica o ignora el colectivo, es inválido. O sea, inválido en el sentido de que es un bienestar discapacitado. Nuestro bienestar individual tiene que ser función de que contribuimos y somos contribuidos por el bienestar colectivo. Porque si no, vivir en sociedad, vivir en democracia, tener sueños compartidos, tener una visión de sociedad, ¿qué sentido tiene cuando cada uno baila con su pañuelo y no le importa el resto? Entonces, esta cosa de sentirnos que nuestra realización personal tiene que ver con la realización de todos es una ecuación que pensamos en el Consejo Nacional absolutamente fundamental. Y a esa visión, que como toda visión pues tiene que ser casi como un parrafito, se desagrega después con algunas ideas claves que pensamos que es importante que también sean compartidas. Por un lado, si la educación es clave para la equidad, para el desarrollo, entonces tiene que ser un derecho. Y en la medida que es un derecho, es exigible además. En segundo lugar, y tiene que ser garantizado por el Estado. En segundo lugar, tiene que ser visto como algo integral, o sea, la educación no es solamente aprender matemáticas o a leer o a vivir o a construir o a ser un electrónico. La educación tiene que ver con esta capacidad de vernos en nuestra plenitud como personas y como sociedad, en todas nuestras facetas cognitivas, sociales, emocionales, culturales, históricas, empáticas, éticas. Entonces, todo eso tiene que ser parte de nuestra constante acción dentro de la educación. Por supuesto, ser muy críticos y creativos, porque si no somos críticos no podemos ser creativos. Y si no somos creativos no podemos plantear soluciones nuevas a asuntos que no están resueltos. Y entonces esta necesidad de confrontar para mejorar, confrontar para rescatar lo bueno que ya hay y agregarle valor, confrontar para ver dónde hay un nicho de cosas que no se están haciendo para hacerlas. Ese es un tema que tiene que estar recurrentemente presente en nuestra educación. Y finalmente estas dos grandes aristas de nuestro ser. Somos ciudadanos y somos seres productivos. Y tenemos que tener la capacidad de desempeñarnos como ciudadanos democráticos, éticos, solidarios, aspirantes a la justicia social, pero a su vez somos personas que producimos, que tenemos que formarnos, empoderarnos, desarrollar habilidades, ser productivos para poder generar los recursos que nos permitan vivir y permitan que la sociedad en su conjunto también pueda gozar del bienestar. Cuando se empezó a acumular, pasamos a la siguiente lámina, cuando se empezó a acumular las palabras clave de las encuestas y de las consultas que se han hecho,
Hay un software que permite ver cuántas veces se repite cada palabra cuando hay un montón de textos. Lo que va produciendo, el tamaño de la palabra representa la cantidad de veces que ha sido la frecuencia, ¿no?, que ha sido mencionada. Verán ustedes que hay algunas palabras que aparecen con frecuencia, como era de esperarse, pero hay un fuerte sesgo hacia escuela y por lo tanto niños, maestros, ¿no es cierto? O sea, todavía muy enfocado en la institucionalidad, primero escolar, después universitaria, y el concepto de calidad, ¿no? Son como los sesgos principales de todo lo que han ido diciendo. Alguito de tecnología, ¿no es cierto? Alguito que tiene que ver con igualdad de oportunidades, pero ya cada vez el resto se diluye. Y si bien es cierto, la frecuencia no quiere decir, es como en las encuestas, el hecho de que haya una posición mayoritaria no quiere decir que tengan razón, o no quiere decir que sea la mejor, simplemente es la que en ese momento es mayoritaria. Bueno, lo mismo ocurre acá. El hecho de que hayan palabras que se repiten más o aspiraciones que se repiten más ahorita, no quiere decir de que no haya lugar a pensar con profundidad, confrontar y quizás ir gestando también algunas otras ideas. Por ejemplo, les menciono algunas que mencioné a lo largo de esta charla, todo el concepto de ciudadanía digital, es decir, cómo vamos a comportarnos en este otro gran mundo en el que vivimos, que es el mundo digital, que tiene algunas reglas parecidas a las del mundo real, pero también tiene una buena cantidad de reglas que tienen que ver básicamente con nuestro mundo digital. Todo el tema socioemocional, todo el tema de la salud mental y demás, el tema de la innovación como una opción para ir buscando todo el tiempo cómo reformulamos, replanteamos, llenamos espacios, etcétera. El tema dice tecnología, pero en realidad el tema de ciencia, tecnología y fundamentalmente investigación, desarrollo de patentes, convertir al Perú en un lugar donde también se inventan cosas, se crean cosas, se desarrollan cosas interesantes, etcétera. Hay como conceptos que no aparecen mucho porque los que han contestado las encuestas tienden a mirar un poquito más lo existente hoy y las reivindicaciones pendientes del pasado que proyectarse a un futuro en el que quizás algunas cosas que tenemos hoy pueden estar resueltas y más bien aparecen otras nuevas que son importantes. De manera que yo les propongo que en el taller que venga, después del almuerzo, además de intentar confrontarse con la visión que les estamos proponiendo desde el Consejo Nacional a través del proyecto del PEN, también ustedes le incorporen sus propios conceptos, criterios, ideas que les pueden haber surgido de este esfuerzo por pensar el futuro, de manera que el tema que estaba planteado, que era el futuro deseado por la educación, sea lo más abarcativo posible como consecuencia de esa reflexión. Les agradezco mucho y nos vemos en los talleres. Gracias.